Recuerden, chicos, que su nombre antes de iniciar a exponer para poder calificarlos más fácil. Me dicen si ven la pantalla, por favor. ¿Te aparece? Sí, Anaika se aparece. Sí, sí. Buenos días. Nos corresponde hablar hoy sobre las hormonas tiroides y las hormonas corteza adrenal. El grupo está conformado por Daisy Sánchez, Miguel Ibarra, Ana Salina y mi persona, Naika Batista. Como introducción, hablaré sobre las glándulas tiroides, que es una de las estructuras endocrinas de mayor tamaño del órgano. Desempeña la función de decretar las hormonas tiroideas que conservan el metabolismo en los tejidos de manera óptima para la función normal. Las glándulas suprarrenales se localizan sobre los riñones. Cada glándula suprarrenal está formada por una zona interna denominada médula y una zona externa que recibe el nombre de corteza. En las hormonas tiroideas les hablaré sobre las glándulas tiroides. Las glándulas tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello, por debajo del cartílago cricoides. Tiene la forma de una mariposa, como vemos aquí, y consta de dos tóbulos, tóbulo derecho y tóbulo izquierdo, asodado y a los lados de la tráquea y la laringe, que están unidos entre sí por el istmo, que es este que está aquí. Sigue mi compañero Miguel Ibarra. ¿Me escuchan? Sí, Miguel. Okay. La síntesis. Miguel, profe, para explicar aquí un poco, las hormonas tiroideas son únicas de las hormonas del organismo que contienen yodo, ya que el yodo es la formación de hormonas tiroideas en ciertas cantidades normales para un adecuado aporte de exógeno de yodo. La tiroglobulina en condiciones de ingestión adecuada de yodo se almacena suficiente TG yodada en la tiroides humana para 100 días. En la otra, la tiroperoxidasa, el yoduro captado por la glándula tiroides debe ser oxidado antes de poder actuar como agente yodante en la síntesis de estas hormonas. Peróxido de hidrógeno facilita la oxidación del yoduro para su unión a la tirosina. La glándula tiroides.
Aquí seguimos con los efectos fisiológicos. En la mayor parte de los tejidos de la T3 y la T4 aumentan la producción de calor y el consumo de oxígeno. Entonces aquí vemos los efectos sobre la proteína en concentración normal, la T3 y T4, que son las que estimulan en la síntesis de proteínas y algunas estructuras específicas. Sobre los efectos del lípido, es la disminución de peso y una reducción de nivel en el colesterol. En los efectos sobre los hidratos de carbono, la T3 y T4, que son la que aumenta la absorción intestinal de glucosa y captación de las mismas. Sigue mi compañera Daisy. Buenos días, profesores y compañeros. Voy a hablar sobre lo que es la patología. La patología está dividida en hipertiroidismo y hipotiroidismo. El hipertiroidismo existe mucha cantidad de hormonas tiroideas, a veces se conoce también como la hiperactividad tiroideas. En el caso de la hipotiroidismo, existen poca cantidad de hormonas tiroideas, se caracteriza por un enlentecimiento del metabolismo y de la función del organismo. Como podemos ver en las imágenes, lo que es los tratamientos, los diagnósticos, los signos y los síntomas de lo que es la hipotiroidismo y la hipertiroidismo. En los diagnósticos, la TSH, bueno, va regulado por 3 hormonas, la TSH, que son hormonas antiestimuladoras de tiroideas, y la T4 o tiroiosina, que son tiroiosinas 4. La TSH es la que baja del cerebro a la tiroideas, en la cual la sintetiza y genera la T3 o la T4. Por general se utiliza la T4 más que la T3 para hacer los diagnósticos. Partiendo de ahí, lo hipotiroidismo va aumentando de la TSH, la hormona que van del cerebro a la tiroides. Algo pasa en las glándulas tiroideas que no secretan esa hormona hacia a la torrente sanguíneo. Como por ejemplo los signos o los síntomas de lo que es el tiroidismo, que es la hinchazón facial, especialmente alrededor de los ojos, sensaciones letargias, bradicardias, sensación de frío y uñas quebradizas. En los tratamientos también utilizan hormonas tiroideas sintéticas y levotiroxinas. En el caso de la hipertiroidismo, es todo lo contrario. Vamos a encontrar una TSH disminuida porque las glándulas están tirando T4 a lo loco y las personas tienen su estado de los ojos grandes, como podemos ver ahí, la protrusión de ocular exofalmos, nerviosismo, taquicardia, calor de sudoración y temblor de mano. En ellos también los tratamientos son más que los fármacos, antitiroides, yodo de radioactivo, cirugía y tiroidectomía. Son síntomas que van presentando en los pacientes y el daño en las glándulas. Más que todo, como podemos ver, es las imágenes donde cada persona presenta diferentes síntomas. Adelante, compañera. Corteza adrenal. La corteza suprarrenal y corteza adrenal está situada rodeando la circunferencia de las glándulas suprarrenal. Su función es la de regular varios componentes del metabolismo con la producción de mineralocorticoides y glucocorticoides, que incluyen a la aldosterona y cortisol,
La corteza suprarrenal también es un lugar secundario de síntesis de andrógenos. Aquí como vemos la imagen, aquí tenemos la corteza suprarrenal, médula suprarrenal, glándula suprarrenal derecha y la glándula suprarrenal izquierda. Y aquí vemos el riñón izquierdo. Sigue, Miguel. Ok, espérate. Ajá. Ok, aquí sigue la síntesis. La aldosterona, está el cortisol, los andrógenos. Entonces, la aldosterona es la que constituye el principal esteroide con acción mineral corticoide en el hombre. El cortisol es la síntesis que comienza de la 17 a hidroxilación de la pregnenolona por la P450C17 dentro del retículo endoplasmático para formar el 17A hidroxipregnenolona. Los andrógenos se originan a partir del progesterona y pregenona y requiere la 17A hidroxilación. Acá las glándulas suprarrenales tienen algunos efectos fisiológicos, como ven aquí en esta imagen, en la aldosterona, los andrógenos y el cortisol. La aldosterona aumenta la excreción de potasio y también la reabsorción de sodio. También aumenta la absorción por medio de la osmosis. En los andrógenos aumenta la masa muscular, estimula el crecimiento celular y ayuda al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El cortisol estimula la producción de aminoácidos por el cuerpo, estimula la lipólisis, manteniendo la glucosa, inhibiendo su liberación desde los tejidos adiposos. Ok. Vas a ir tú. Dale. Sigo yo, compañero. La patología de las hormonas. Hay otras como la suficiente suprarrenal primaria, se deben a una enfermedad intrínseca de las suprarrenales, y la otra que es hipoaldoteronismo primario se debe a los defectos intrínsecos de la zona glomerular y que impide a la secreción aldosterona. Como podemos ver en la imagen, la suficiencia suprarrenal, que son principales causas, como la autoinmune, que son enfermedades de adición degenerativa, que son asociadas a la amiloidosis, las drogas que utilizan como el ketoconazol, rifapicina y anticonvulsivo. En las infecciones como la tuberculosis, VIH y las secundarias como la hipotiroidismo y otras enfermedades como hemorragia, trombosis y traumatismo. Y las neoplasias, que son metástasis, como destrucción del 90%. Continúe, compañera. Como una de las primeras conclusiones, tenemos las hormonas juegan un papel muy importante en el normal funcionamiento de nuestro organismo. Actúan como mensajeros entre órganos y tejidos. Por ende, su desequilibrio puede ocasionar graves complicaciones a nuestro organismo. Otra de las conclusiones
son las hormonas tiroideas que son necesarias para la diferenciación y crecimiento en las células humanas, ya que en nuestro organismo llegará a existir un déficit de alguna de estas, ya esto empezaría en un desbalance y ya nuestro cuerpo conllevaría algún proceso patológico. Es por eso que es bueno mantener una dieta balanceada y ingesta saludable de yodo, de fruta, pues, para prevenir enfermedades de la tiroides. Otra de las conclusiones, Ok. Sigo sabemos yo, que hoy... compañera. Dale. Compañera, sigo yo. Ok. Bueno, una de las conclusiones, sabemos que hoy en día, por la necesidad de trabajo, estudio, problemas familiares o personal, llevamos un estilo de vida muy ajetreado, que se encadena una serie de hormonas para producir estrés, lo que hace que nuestro organismo produzca mecanismos de defensa. En condiciones de estrés, el cuerpo humano tendrá una serie de reacción fisiológica que involucra la activación del eje hipofisario suprarrenal, liberando hormonas como el cortisol, que permite el cuerpo libere glucosa a la sangre, enviando así grandes cantidades de energía al cuerpo. De esa forma, todas las funciones anabólicas de restauración, de renovación y creación de tejido quedarán paralizadas y el cuerpo cambiará al catabolismo para resolver esta situación de alarma. Esto conlleva que nuestro cuerpo entre en un desbalance y pierda gran parte de su proceso de recuperación. Es necesario que cuidemos nuestra salud mental para así no alterar el funcionamiento de nuestro organismo. Como podemos ver la imagen, en los generadores de cortisol estrés, que es todo lo contrario a la consecuencia del cortisol alto. Por ejemplo, los generadores de cortisol estrés son niveles de glucosa muy bajos, estrés emocional, excesos de actividades físicas y falta de sueño y frío excesivo. Lo contrario a las consecuencias del cortisol alto, que son resistencias y a la insulina, grasa abdominal, retención de líquido, alergia y enfermedades inmunológicas, osteoporosis, defensas y masa muscular. Como vemos la imagen, presenta lo que es la generadora de cortisol estrés, a lo contrario de lo que es el cortisol alto. Continúe, compañera. Por lo general, nuestro organismo se encarga de los procesos corporales que ocurren lentamente, como el crecimiento celular. Una de las piezas fundamentales del sistema endocrino son las hormonas. Estas transmiten información e instrucciones entre distintos conjuntos celular. Así que cada tipo de hormona está diseñado para repercutir solo frente a determinadas células. Es todo, profe. Gracias. Bien, jóvenes. Bueno, ya es las últimas dos presentaciones. Sigue el mismo detalle con la terminología médica, los conceptos médicos, la pronunciación. ¿Ok? Cuando uno va a leer, sobre todo ahora que estamos en la virtualidad, uno tiene que leer antes lo que va a exponer, cosa que cuando usted está leyendo mientras está la presentación, no se enrede tanto a la hora de leer durante la presentación. Bueno, los chicos incluyeron la parte de patologías, lo que complica un poco más el hecho de que no conocen muy bien la biología del ser humano, por llamarlo de alguna forma. Entonces, saltaron de la fisiología a la fisiopatología.
y eso les complica más la presentación. No está mal, pero es como dicen algunos de sus compañeros, nunca habían visto esto y entonces ustedes mismos se complicaron la presentación. ¿Ya? Si ustedes ven la presentación que yo les hice para las partes que no tenían grupos, sobre todo los temas 11 y 13, que nadie los tomó, más las otras partes del sistema endocrino que faltaban, yo no me adentré mucho en las patologías, de hecho creo que nunca las mencioné, y también está la parte de que lo único que es importante pues es saber la glándula que los produce, qué hormona produce y qué hace la hormona. Ya, porque eso es la fisiología. Fisiología es la ciencia que estudia la función de algo, en este caso del organismo humano. Bien. Ok, ¿los chicos tienen alguna pregunta? Sí, profesora, lo que pasa ahí también fue porque como teníamos organizado con la compañera, pero bueno, en vista de que ella tuvo que no pudo presentar por su problema de salud, hubo un descontrol, pero sí intentamos de que pues hacer lo mejor que pudimos porque de allá para allá como que también nos agarró de sorpresa. No hay problema por esa parte. No sé si recuerdan, el primer grupo también sucedió lo mismo. Lo único que hicieron ellos presentaron su parte cuando le tocaba a ella, entonces se puso el video que ella envió un día antes y se puso en la parte donde ella debía hablar. Así que por ahí tampoco se hubieran estresado tanto por eso. Es más, me hubiera preguntado antes de ponerse a enredar lo que ya habían organizado, ¿no? Pero está bien. Sí les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes entendieron la mitad de lo que dijeron sobre todo el compañero Miguel, que habló de prácticamente me habló de la síntesis completa de la hormona que estaba mencionando, pero mi pregunta es, ¿en realidad entendieron todo lo que estaban leyendo? Profe, lo que era la parte, la posición, las funciones, por lo menos de parte mía sí estuvo claro. Lo de la síntesis sí está un poquito complicado y de repente el compañero no es culpable, sino es que es tan extenso ese tema, me parece, y lleva muchos términos químicos, médicos, que de repente, eh, eh, por lo menos yo no lo tuve muy claro. Correcto, volvemos al punto en que los que ya han visto la exposición del sistema endocrino, yo no me metí en eso, porque yo no necesito saber, no necesito que ustedes sepan que las hormonas corticotropas se derivan del colesterol y así sucesivamente, porque en realidad lo único que me interesa es que en algún momento de su vida recuerden el nombre de la hormona y de repente, si el asunto quedó claro, recuerden para qué sirve la hormona. Profe, sí, acláreme algo que lo entendí así, pero no estoy segura. Cuando la compañera mencionaba TSH, es como de manera abreviada mencionar la glándula tiroidea. No, TSH es la hormona estimuladora de la tiroides, pero se abrevia de esa manera. Ok, es una hormona general, por decirlo así. Y la Sí. T3 y la T4 son otras hormonas que se derivan de esa TSH. Ok, bien, retomando lo que les subí en el video del sistema endocrino, la TSH se produce a nivel de la hipófisis. Es la encargada de estimular a la tiroides para que produzca las otras hormonas. Entonces, la tiroides, al recibir ese estímulo de la hipófisis por medio de la hormona, ella va a producir la T3 y la T4. Es como un sistema cíclico. Todo proviene de la hipófisis, del hipotálamo, y baja a la glándula específica
y hace que esa glándula entonces ejerza otras funciones o sintetice otra hormona. Sí, profesora, pero también es una más de los diagnósticos más utilizados que la T3. Bueno, si queremos hablar de diagnósticos, se utiliza el panel tiroideo. Principalmente tres: la TSH, la T3 y la T4 libre. Obviamente son pruebas muy caras que si uno no tiene seguro, etcétera, todo el asunto del organigrama y la gestión de la salud, deberían enviarse todas: T3 libre, T3 total, T4 libre, T4 total y la TSH. Pero con estas tres que ya les mencioné, TSH, T3 total y T4 libre, uno puede realizar diagnósticos. Pero, como ustedes bien mencionaron, hay signos clínicos o síntomas clínicos que me orientan a mí antes de yo ver un examen. Saber si la persona qué tiene, ¿ok? La fascia abotagada no es que tenga el área de los párpados o el área alrededor de los ojos hinchada, es que toda la cara se hincha. Entonces eso se conoce como fascia abotagada o cara de media luna, porque de media luna o de luna llena. Pues la cara se ve así, como una luna llena, así gordita, está toda inflamada. La inflamación es generalizada. Mientras que en la otra patología se le conoce como la cara del asustado. Los ojos están saltones y la cara se ve un poquito como chupada, como delgadita, ¿ok? Profesora, una persona que, por lo menos yo conocí a alguien que sufrió de la tiroides, pero de la hipo, que es la que se hincha, ¿no? La hipo, ¿cierto? Sí. ¿Eso se elimina completamente cuando la persona se cura o eso es un tratamiento de por vida? Los tratamientos ayudan a regular. Se hacen pruebas cada mes o cada 3 meses, dependiendo cómo anden los niveles, y se puede probar quitar el tratamiento. Muchos pacientes pasan años sin tratamiento, sin presentar ningún problema, mientras que otros no toleran estar ni siquiera 3 meses sin sus medicamentos. ¿Okay? Eso va de acuerdo al metabolismo de cada quien. No todos los pacientes son iguales y no todas las enfermedades se presentan de igual forma en las personas. Por ejemplo, una apendicitis todo el mundo la asocia a diarrea, vómito, fiebre y que se está muriendo. A mí no me dio así. Me dio un calambre un miércoles. Dice mi mamá que estuve como quejona en la noche del miércoles y el jueves, y el viernes ya me estaban operando y supuestamente estaba a punto de reventarse el apéndice. Entonces, mientras yo estuve esperando que me metieran al salón, había otro muchacho al lado mío y el chico sí tenía todo eso: diarrea, vómitos verdes, fiebre, prácticamente gritaba y lloraba del dolor, y yo estaba súper tranquila. Y estábamos con el mismo tiempo de evolución, y al final de la cirugía el doctor dice que estábamos, o sea, el apéndice estaba a punto de reventarse. Y no, entonces ese es el aspecto, que hay pacientes de libro, le llamamos así porque tienen todo lo que dice el libro, mientras que hay pacientes que uno siempre duda, porque no presentan el cuadro clínico idéntico al libro. Entonces, esa es la parte donde uno tiene que aprender a diferenciar las cosas. Entonces, es igual con el hipo y el hipertiroidismo, y con todas las demás enfermedades. O sea, no siempre van a presentar lo que dice el libro. Profesora, entonces en el tema de la glándula tiroides, tenerlo, tener exceso de hormona es malo y tener poco hormona también es malo. O sea, lo indicado es mantenerse en el medio de hormonas. Correcto, hay unos rangos. De hecho, todas las hormonas tienen unos rangos que son los que se consideran normales. Y siempre se habla de rangos porque no se puede utilizar un número en específico,
por lo mismo de cuando uno tiene una enfermedad. Nunca es igual en todas las personas. Este rango lo que me ayuda es a diagnosticar cualquier problema. Normalmente nosotros tenemos altas y bajas en toda nuestra producción y metabolismo corporal, pero él solo debe regularse. El problema está cuando el cuerpo no compensa y entonces empiezan los signos y síntomas clínicos. Hay personas que yo le estoy dando tratamiento para las hormonas bajas de la tiroides y a los 3 meses a su control o al mes, dependiendo del médico, ¿no? Me estoy dando cuenta que la persona ahora tiene las hormonas altas y tengo que cambiar el tratamiento. Eso también es posible que suceda. Profesora, tengo una consulta. Bueno, tengo dos consultas. La primera sería, digamos, si una persona que tiene hipertiroidismo, ¿es normal que le duelan las glándulas? O sea, porque eso está, digamos, allí. Eso va a depender qué tan agrandada tenga la tiroides. La Ok, tiroides puede crecer hacia 2 sentidos. Hacia la parte anterior, es decir, que se nota que la glándula está inflamada y que hay un problema. O la persona puede tener síntomas de ansiedad, puede tener dolor de garganta, puede tener sensación de ahogamiento, como que está atorada, y es cuando la glándula tiende a crecer hacia adentro, ¿ok? Hacia el área, hacia el eje posterior, ok, y puede dar profesora. esas molestias. Sí, lo que pasa es que hace poco estuve enferma, entonces me mandaron esos exámenes que usted mencionó, T4, T3, y entonces supuestamente tengo hipertiroidismo. Entonces he presentado algunos síntomas de esos de los que mencionaron las compañeras y lo que usted mencionó. Entonces, pero últimamente me duele como la glándula izquierda, entonces por eso preguntaba. Sí, pueden suceder. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ok, entonces sigamos con el otro grupo, por favor. Buenos días, compañera profesora. Esto, tengo una situación, profesora. Lo que pasa es que una compañera no va a poder presentar hoy. Entonces no sé si ella se comunicó con usted o no. Ella es Katy. No, Katy. no, solamente Ana habló conmigo. Ok, bueno, en ese caso, pues vamos a presentar nosotros el grupo de las hormonas sexuales masculinas y femeninas. Sí, correcto, no hay problema. Mm, Profesora, ¿me indica si la pantalla se ve? Sí, correcto. Recuerden presentarse antes Ujú, de hablar cada uno para la sí, calificación. en ese caso empezamos. Mi nombre es Ángela. Mi grupo está integrado por Catherine, Corina y Soigné. Vamos a hablarles sobre las hormonas sexuales femeninas y masculinas. Mm, ¿Qué son las hormonas? En general, las hormonas son sustancias solubles producidas en pequeñas cantidades en determinados órganos del cuerpo, que a través de la sangre llegan hasta los órganos distantes y regulan su función. Dentro de las principales hormonas femeninas, en este caso, encontramos aquellas que son producidas en los ovarios. Estas son estrógenos, progesterona, testosterona y aquellas que se sintetizan con el cerebro, o sea, llamadas hormona folículo estimulante, FSH, y una hormona llamada luteinizante, LH.
La producción de las hormonas femeninas se inicia ya en la etapa intrauterina. Sus niveles son bajos durante la infancia, siendo así durante la pubertad cuando se aumenta su producción. Las hormonas femeninas son esenciales para para la producción y la fecundación, la implantación, el embarazo y parto durante la etapa adulta. ¿Qué son los estrógenos? Los estrógenos son los responsables del desarrollo de caracteres sexuales secundarios en las mujeres y a partir de la pubertad. Así pues, son los responsables del crecimiento mamario al inicio de la menstruación y el hinchamiento de las caderas, entre otras. Las funciones de los estrógenos son la hormona sexual femenina que produce el ovario, o sea, el estrógeno y la progesterona. Son sustancias que a través de la sangre llevan el mensaje a los órganos del aparato genital femenino, llamado útero, trompa y ovario, para seguir su función correcta. Viene mi compañera Soine. Buenos días, soy Nevi Villarreal. Las hormonas sexuales femeninas que produce el ovario, estrógenos y progesterona, son sustancias que a través de la sangre llevarán mensajes a todos los órganos del aparato genital, útero, trompas y ovario. Preparan la fecundación. Tienen la importante misión de prepararlo todo para la ovulación y la fecundación. La progesterona, en cambio, transforma el tejido que recubre las paredes internas del útero, que se denomina endometrio, para acoger el óvulo en caso de ser fecundado. La menstruación es una de las consecuencias de la acción de los estrógenos. De hecho, la menstruación no es más que la eliminación de este tejido, endometrio, junto con la sangre que se desarrolla en caso de que no se produzca un embarazo. Regulan el nivel de colesterol. Influyen en el metabolismo de las grasas y el colesterol de la sangre. Gracias a la acción de los estrógenos, los niveles de colesterol se mantienen bajos e inducen la producción del colesterol bueno. También favorecen la relajación de las paredes de los vasos sanguíneos y por tanto aumentan la irrigación y disminuyen la tensión arterial. Por este motivo, la falta de estrógenos puede afectar directamente al metabolismo. En las fases de la vida de una mujer en que sufre un descenso de esta hormona, es posible que se gane peso, que la grasa se redistribuya y que aumente la tensión arterial. Por otro lado, ayudan a la distribución de la grasa corporal, formando la silueta femenina, con más acumulación de la grasa en caderas y senos. Los estrógenos preparan el aparato genital femenino para la ovulación y la fecundación. Además, intervienen en el metabolismo de las grasas y el colesterol. Disminuyen la tensión arterial, distribuyen la grasa corporal, protegen los huesos y junto a los andrógenos estimulan el líbido. Estimulan el líbido, junto con los bajos niveles de andrógenos segregados también por el ovario. Otra función de los estrógenos es estimular la libido. Un buen nivel de esta hormona femenina permite a la mujer tener una vida sexual satisfactoria. Por este motivo, ante la falta de estrógenos o en la menopausia, cuando la mujer presenta niveles de estrógenos bajos, sufrirá una pérdida de apetito sexual. Otra función de los estrógenos es que ayudan a la formación de colágeno. Finalmente, la última pero importante función de los estrógenos tiene que ver con la formación del colágeno. El colágeno es uno de los principales componentes del tejido conectivo de la piel. Es por eso que ante la falta de estrógenos o con los estrógenos bajos, en la menopausia el aspecto de la piel varía. La progesterona y la testosterona. La progesterona, esta es también una de las principales hormonas femeninas y al igual que los estrógenos, se sintetiza en los ovarios al finalizar la ovulación y en la placenta durante el embarazo. De esta hormona dependen el desarrollo y funcionamiento del útero y los senos mamarios. Su principal función es
durante la segunda etapa del ciclo menstrual, luego de la ovulación, ya que suprime la acción de los estrógenos en el endometrio, preparándolo para recibir al óvulo fecundado. Si se da el embarazo, los niveles de progesterona se mantienen para que el útero siga desarrollándose. Si esto no sucede, los niveles bajan y se provoca el desprendimiento del endometrio y su eliminación a través de la menstruación. La testosterona. Esta hormona, normalmente asociada a los hombres, también es producida en pequeñas cantidades por las glándulas adrenales y los ovarios, e influye tanto en la libido como en la regulación del ciclo menstrual. A su vez, tiene relación con la salud de los huesos. Hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante, aunque menos conocida, cumple un rol fundamental en el sistema reproductor femenino. Es sintetizada en la glándula pituitaria y estimula la producción de andrógenos y estradiol, que es la forma más potente de estrógeno. Pero una de sus funciones más importantes es que facilita la ovulación al provocar la liberación del óvulo contenido en el folículo. Hormona folículo estimulante. Es sintetizada en la hipófisis y cumple un rol fundamental, ya que no solo se encarga de regular el desarrollo y crecimiento del individuo, sino que también participa en la maduración del aparato reproductor femenino antes de la pubertad. Estimula el crecimiento de los folículos en los ovarios y la producción de estrógeno. La pubertad. Esta etapa está extremadamente definida por la producción hormonal, ya que cuando nuestros cuerpos comienzan a hacer la transformación de niñas a mujeres y a prepararse para la reproducción. La hormona luteinizante y hormona folículo estimulante aumenta en esta etapa, ya que estas hormonas cumplen la función de estimular las hormonas sexuales femeninas más importantes, principalmente estrógeno, para preparar al cuerpo para los siguientes cambios: desarrollo de las mamas, crecimiento del vello púbico y axilar, crecimiento y desarrollo del organismo, aumento de la grasa corporal, principalmente en muslos y caderas, maduración de los ovarios, útero y vagina, y comienzo del ciclo menstrual. Muchas gracias. Buenos días, Corina Araúz. Tiene algo de eco y no se le entendió lo que dijo. Déjeme salir de... Listo. Buenos días, Corina Araúz. En mi parte me correspondió las hormonas masculinas. Siguiente. En esta gráfica podemos observar los niveles de testosterona del hombre. La mayor cantidad de hormonas masculinas se produce a más temprana edad, a los 20 años. A medida que va avanzando la edad, se va disminuyendo los niveles de la testosterona. La reducción de los niveles de testosterona suele estar asociada por problemas metabólicos, cardiovasculares e incluso mayor riesgo de diabetes y obesidad. Siguiente. Las principales hormonas producidas por el testículo. El primer paso son los prenatales. Antes del nacimiento, la testosterona es responsable del patrón del desarrollo masculino, del aspecto de los genitales externos y el desarrollo del testículo desde el interior del abdomen. Esta hormona principalmente se produce en los testículos.
Su segundo paso son las características sexuales masculinas. Tanto el desarrollo de los genitales masculinos tiene lugar a la pubertad como los caracteres sexuales secundarios. Y la última parte, la función sexual. La testosterona estimula la producción de espermatozoides. Cuando el individuo está en la etapa de reproducción sexual y está en busca de un hijo, normalmente cuando en la mujer no se encuentran problemas, le mandan los exámenes al hombre y se miden los niveles de los espermatozoides. Con la testosterona baja, se entiende que tienen problemas de dificultad para tener hijos. Siguiente. Los primeros signos se observan en los 40 años, la deficiencia de la testosterona, y su apariencia suele aparecer a los 50 años. Reducción de la fuerza muscular, densidad ósea, reducción del líbido y la actividad sexual, pérdida de rendimiento durante el deporte y en el acto sexual, reducción de la calidad del sueño, malestares en general. Siguiente. El hombre, tanto el hombre como la mujer producen hormonas. Quiere decir que los niveles más altos se produce a menor edad, ¿verdad? Entonces, observamos que la LH de la célula de Leydig, producida por la testosterona, ha de recibir el estímulo de la hormona LH, que se sintetiza en la adenohipófisis o la hipófisis anterior. La FH es una hormona adenohipofisiaria y la FSH actúa sobre el testículo, pero sobre otras células, las células de Sortolini, localizadas en el interior del túbulo seminiferos, que es donde se produce el espermatozoide. Siguiente. Todo esto está compuesto desde el cerebro, en la hipófisis. Podemos observar que la LHR se produce en la hipófisis y se divide en la FSH y LFH. La hormona suprarrenal, polipectones, los andrógenos y la testosterona. Tanto el hombre como la mujer produce testosterona. Siguiente. Bueno, ahí me faltó una. La testosterona es una hormona sexual masculina muy importante. Sin embargo, el aumento de la edad disminuye en este proceso del cuerpo. Forma parte del envejecimiento y normalmente no causa ninguna molestia. Tales los trastornos del cambio del cuerpo ocurren en los niveles de la testosterona masculina. Caen constantemente y son niveles normales. Entre ellos podemos observar que en el hombre se ve el aumento de vello genital, el desarrollo de la barba, el crecimiento de la faringe y su voz grave. El déficit de la testosterona puede ser por alteraciones testiculares y por déficit de la LH. En este caso debe ser tratado en vez de testosterona por la LH. Los andrógenos son hormonas sexuales masculinas que corresponde a la testosterona, androtesterona y la androstenediona. Los andrógenos son hormonas esteroideas del
ciclopentadinohidrofenatreno, cuya función principal es estimular el desarrollo de los caracteres masculinos, sexuales masculinos, los andrógenos básicamente, y la testosterona son segregados por los testículos, pero también en los ovarios de las mujeres, que se observa lo andriotenedional por la corteza suprarrenal de las glándulas suprarrenales. En los hombres solamente un 10% los andrógenos tienen un origen suprarrenal. Muchas gracias. ¿Toqué algo? ¿Se cortó? Bien, muy bien, chicas. ¿Los compañeros tienen alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Profesora, no sé si mi pregunta entra en lo que es la fisiología del sistema reproductor, pero desde su conocimiento sí me gustaría entender un poquito ese tema del ciclo menstrual, ovulación, fertilización, etcétera. A ver si usted nos puede explicar sobre eso. Si entra pues en lo que es fisiología de la reproducción. Ok, la parte del ciclo menstrual se las expliqué en lo que yo les subí al YouTube. El asunto de en qué día más o menos están en su pico máximo las hormonas, cuáles son las que están para el día 14, cuáles son los días fértiles, en qué día se inicia la maduración del ovocito para al final dar la liberación del óvulo. Todo eso está en la clase que ya les subí la semana pasada. Profe, una consulta. Cuando una mujer tiene ovarios poliquísticos, ¿esto se debe a que tiene muchos estrógenos o produce mucha progesterona? ¿Cómo es el asunto? El síndrome de ovario poliquístico se considera uno de los síndromes producidos por el síndrome metabólico, lo que se traduce en un desajuste hormonal. El asunto del ovario poliquístico incluye no solamente el desbalance de las hormonas femeninas, sino que muchas veces viene acompañado del aumento de la testosterona, lo que también va a producir otros signos clínicos característicos del SOP, como se le llama en siglas, síndrome de ovario poliquístico, SOP, que sería el hirsutismo y la distribución de las grasas, vamos a llamarlo así como una masculinización de la mujer. Y el hirsutismo no es más que el exceso de vello. Recuerden que en teoría la mujer no tiene vello facial, los vellos de los brazos y de los miembros inferiores deben ser en teoría un poco más finos que los del hombre. Entonces todo esto va a cambiar, empieza a tener bocito en el área de la barba, el vello de brazos y extremidades inferiores se engruesa, etcétera, etcétera. ¿Cómo se regulan todas esas anormalidades o el aumento de hormonas que no le corresponden al género? ¿Cómo se regularizan esas hormonas? Se trata de regular las hormonas femeninas más que nada, administrando algunos tipos de anticonceptivos que tienen bajas cantidades de hormonas, pero la suficiente hormona como para empezar a estimular el metabolismo del cuerpo.
Hay muchas mujeres que usan anticonceptivos desde que se desarrollaron prácticamente, desde los 15, 16, 17 años. Eso no quiere decir que es que está planificando su parte reproductiva, sino pues que tiene una enfermedad de base. Sí, este tipo de pastillas también cumplen un rol en la parte de planificación, pero no es la finalidad que el médico está buscando en ese momento. También se les da metformina. La metformina ayuda a regular el aspecto de la resistencia a la insulina. Por ejemplo, no es que el cuello y las axilas estén sucios o el área de la ingle, es que la resistencia a la insulina tiende a manchar la piel. Entonces la persona tiene el cuello oscuro, las axilas oscuras, el área de la ingle oscura. Todo esto es producto de el mal funcionamiento del metabolismo del cuerpo. No es solamente que los ovarios y la hipófisis no están regulando bien el aspecto hormonal, sino que hay otras glándulas y otros órganos que tampoco están funcionando bien. Entonces, también viene el problema de la obesidad. La obesidad se asocia mucho en el síndrome de ovario poliquístico, porque al estar gorditos, como mencionó creo que la compañera de la charla anterior, desajusta los niveles de cortisol. También tenemos la prolactina que puede aumentarse, y hay muchas cosas pues que incluso tratar de adelgazar se vuelve algo caótico, porque simplemente no es el hecho de que comemos mucho, sino que tenemos un problema hormonal de base. Entonces, el tratamiento en teoría debe ser un anticonceptivo que ayude a regular las hormonas y metformina. Por ejemplo, hay mujeres que usted mencionó ahorita el tema de los vellos muy gruesos o en lugares que no en mujeres no es normal. Quiere decir que tomando los medicamentos de, como dicen, anticonceptivos, ayudarían a regular y minimizar esos signos que le salen a uno por el exceso de hormonas que no le corresponde. Sí, correcto. Entonces, al tener usted quistes, estos quistes también van a producir hormonas dentro del ovario. Lo que se busca es tratar de regular las hormonas, lo que se traduce entonces en la disminución del tamaño de los quistes y o su desaparición. Y en ese momento el ginecólogo o el médico general puede tomar la decisión de darle un descanso a esta mujer de 1 a 3 meses para ver cómo evoluciona. Y es igual que con el aspecto de la tiroides. Muchas mujeres solo requieren un ciclo de tratamiento. Puede que sigan o no con la metformina, eso ya depende del médico también. Se les quitan las anticonceptivas y puede que tengan su vida reproductiva normal después de eso. Mientras que hay otras que vuelten y empiezan a producir quistes, ya sea a los 3 meses, al año, a los 2 años, dependiendo del cuerpo, ¿no? Profe, es increíble cómo esos quistes pueden dejar a una mujer que se le complique para poder quedar embarazada, porque yo sufro de esos quistes y eso, ya le digo, eso es todo cierto lo que usted está diciendo, te dan anticonceptivos para regular eso, te dan lo otro, y es como cansón, porque te imaginas tomar todos los días esas pastillas, porque la mayoría mandan son pastillas para regular esas hormonas y todo lo demás, y al final, o sea, yo no he visto resultados todavía en eso, todavía estoy pensando ir a Panamá para ver si me ayudan con eso, y estuve leyendo en una página de una ginecóloga que una mujer tiene que vivir por eso por el resto de su vida, nada más que está en un tratamiento. Sí, Pero muchas mujeres salen del aspecto del desajuste metabólico, ¿no? Pero no es solamente que te vea el ginecólogo, eso incluye otras cosas, tratar de adelgazar, tratar de ver si en el hígado también tienes algún problema. Son tantas cosas en realidad, porque es un síndrome en general. Profesora, mire, yo tengo entendido que en las instalaciones de salud
te dan unas pastillitas anticonceptivas, ¿cuál usted recomienda? ¿Esas? Porque también en el mercado hay otras, creo una Velara, algo así, y dos más que ahorita se me escapan el nombre, también muy buenas, hacen mucho publicidad más que todo en temas de hormonas, pero ¿usted qué nos podría recomendar con respecto a esas pastillas? Eso va a depender del ginecólogo. Cada maestro con su librito, cada ginecólogo tiene como su pastilla favorita. No voy a ahondar en eso, pero por ejemplo, existe el Diane 35, que fue la primera que salió para no solamente anticonceptivos, sino que se descubrió que también funcionaba para el síndrome de ovario poliquístico. Esa fue la que a mí me mandaron. Está el Dixie 35, que es un genérico del Diane, es más barato. Bueno, ni tanto, porque creo que ya están casi al mismo precio. Está, creo que antes se llamaba Yasmín, ahora se llama Jazz, pero muchas mujeres presentaban dolor de cabeza. Si se ponen a comparar, no recuerdo bien, pero creo que el Diane y el Dixie tienen menos cantidad de hormona que la Yasmín o la Jazz. Y quizás ahí estaba el detalle del dolor de cabeza. Aparte que la metformina, no sé, su compañera, si tuvo algún problema con la metformina da de todo. Dolor de cabeza, náuseas, mareos, vómitos, diarrea, dolor de estómago, etcétera, etcétera. Todo eso. Sí, entonces también está el detalle que hay que saber titular la metformina para evitar que el paciente o deje el tratamiento, es igual que los diabéticos, o deje el tratamiento o minimizar los síntomas. Yo prefiero esperar a que el azúcar o el asunto metabólico se regule y duremos más tiempo, a que el paciente me deje el tratamiento en la primera semana. Sí hay más anticonceptivos, pero las que más se usan son esas tres que les mencioné. El Diane, que fue el inicial, que es el original, se le llama así. Está el Dixie, que es el genérico, y el Jazz o Yasmín, no recuerdo ahorita mismo si todavía se llama Yasmín. Fue como la segunda alternativa, ¿no? Pero causaba mucho dolor de cabeza. Y al combinarlo con la metformina, las pacientes no toleraban el tratamiento. Ahora bien, no se preocupe porque no pueda tener hijos. Donde su hormona se ajuste media unidad o medio microgramo y usted se descuida, queda embarazada. Ese es el detallito con el síndrome de ovario poliquístico. Una pequeña regulación de una semana que coincida con su fecha, con sus días fértiles y su actividad también, usted queda embarazada de una vez, tenga o no tenga. Hay mujeres que después del embarazo ya no tienen quistes, no tienen el desajuste hormonal, etcétera, etcétera, y viven muchos años sin tratamiento. Mientras que hay otras que cuando empieza de nuevo la menstruación y dejan la lactancia y todo lo demás, empiezan los problemas hormonales nuevamente. Permiso, profesora. Dígame. Respecto a eso que estaba diciendo de la Jazz y de la Diane 35, yo también tengo ese mismo problema de mis compañeras. El único que a mí me mandaron la metformina y me la empezaron a regular por eso, porque me daba mucho dolor de cabeza. La doctora al final me cambió el anticonceptivo porque al parecer la marca Bayer es la que me ocasionaba el malestar, en cambio no era la metformina. Y en la metformina sí me fue bien y ya me regulé normal, pero era la marca en sí, porque ya terminé y continúo con Dixie 35. Sí, claro, eso también va en el paciente, los efectos secundarios del medicamento. También hay médicos que se van solo con la metformina, sobre todo cuando la paciente está un poquito pasada de peso, como quien dice, para ayudarla a regular, ¿no? Y tratar de ver si con solo la metformina ella puede regularse. Profe, ¿y la Velara tiene algún
alguna contraindicación, algo que no le guste a uno, se presente algo que no le guste. ¿Cómo así? No entendí la pregunta. Por ejemplo, como mencionó ahorita que los otros anticonceptivos dan náuseas, dolor de cabeza, ¿la velara tendrá alguna consecuencia después, como estas? Sí, o sea, todos los medicamentos, hasta la acetaminofén, tienen efectos secundarios. Profesora, hay otro medicamento que es para eso que se llama Progilitun, algo así, que lo mezclan también con la metformina, porque supuestamente esta es una pastilla que es para eso, para regular las hormonas. ¿Esa funciona bien, esa Progilitun? Eso va a depender de la paciente y de la respuesta que tenga la paciente. Y también acuérdense que es importante ver qué otros aspectos están desregulados, por decirlo de alguna forma. ¿Qué otras partes del metabolismo están afectadas por esta alteración del síndrome metabólico? O sea, el ovario poliquístico se asocia al síndrome metabólico, hígado graso, obesidad, resistencia a la insulina, que son las manchas oscuras en la piel, y muchas otras cosas o problemitas que hay, que no es solamente regular la parte hormonal a nivel de los ovarios y esto, sino también ver las otras partes del cuerpo, verlo como un todo, de manera integral. Sí puede haber síndrome de ovario poliquístico en mujeres delgadas, pero hay que buscar, por ejemplo, si tiene hígado graso. Hay personas flaquitas que tienen las grasas por las nubes y tienen hígado graso. ¿Ya? Entonces, no siempre, por ejemplo, hablándolo así dramáticamente, un infarto le da solamente a los gorditos. No se crean eso. Eso es completamente falso. De hecho, los infartos en las personas delgadas se consideran más peligrosos, con más alta mortalidad. Hay personas que tienen infartos fulminantes y están súper delgadas y no sufren de nada. ¿Ok? Entonces, tanto las mujeres gorditas como las mujeres delgadas pueden sufrir de ovario poliquístico, lo que quiere decir que hay otra cosa en el organismo que no es obesidad, que también está afectando el metabolismo. Profesora, y en el caso de las mujeres que ya han entrado en menopausia y que por la misma situación consideran que ya no necesitan anticonceptivos para planificar, ¿de qué maneras ellas podrían controlarse el tema de las hormonas femeninas? Ok, tristemente, yo hago privada también. Tristemente, he tenido pacientes en la privada que van a inyectarse y a manera general, no sé, hay personas que se les nota que ya tienen cierta edad. Y que señora, pero ¿cuántos años tiene usted? Creo que tengo una paciente que tiene 52, 53 por ahí, y ella se inyectaba la de 3 meses, la de Poprovera. Y yo dije, pero ¿cuántos años tiene usted? 53. Y yo, ¿pero quién le mandó esto? Dice, el ginecólogo. Y yo dije, ¿desde qué edad usted no menstrua? Dice, bueno, yo no menstruo desde que inicié el tratamiento, o sea, hace 1.000.000 de años. La señora terminó en cirugía porque tenía tan engrosado el endometrio y tenía una hemorragia tan profusa que tuvieron que meterla al salón, operarla, raspar todo y para tratar el sangrado uterino que ella tenía. Tengo otra paciente que tiene menos edad, 40 y algo tiene, y también se inyecta. Y ya yo le he dicho varias veces, no, es que miren, no es solamente cobrarle o quitarle la plata al paciente, sino que me preocupa. Yo, pero usted ya fue al ginecólogo y le explicó que usted ya tiene esta edad y que independientemente de si tiene o no tiene intimidad, no hay otra cosa que le pueda mandar que no sea anticonceptiva. Esa se inyecta todos los meses. Y bueno, todavía no ha querido ir o no ha tenido chance, como estamos en pandemia y todo lo demás, y se sigue inyectando. Ya la otra quedó en salón, pero esta, yo todavía a veces cuando ella va a su control mensual, yo todavía le insisto un poquito que por qué no
no le insista a su ginecólogo. Pues esas son cosas que quizás se pasan de hecho, yo le pregunté a mi ginecólogo, yo que, oiga, doctor, yo tengo una paciente así, así, y ella se inyecta la de 3 meses, y dice, no, hombre, ¿quién le mandó eso? Sí, ni que fuera, o sea, sí existen los milagros, pero ni que fuera a quedar embarazada después de los 50 años. Y mi ginecólogo es muy así, pero uno siempre consulta, ¿no? Yo no soy especialista, pero yo tengo colegas y tengo amigos, y yo pregunto, porque me parece extraño. Entonces, después de cierta edad, a la hora de la menopausia, hay mujeres que tienen menopausia prematura a los 35 años, antes de los 40, y estas mujeres pasan muchas penurias por el aspecto del desajuste hormonal. Lo que se hace con ellas es que, ya sea prematura o a la edad que le corresponda, se les mandan estrógenos conjugados, ya sea en crema, en tabletas, y hay uno que es muy práctico y me gusta porque viene en spray, ¿ok? Nada más que el spray es un putecito súper chiquito y no es que sea muy barato tampoco. Pero esa sería la opción ideal. Estrógeno conjugado. Ajá, estrógenos conjugados. No me sé ningún nombre comercial porque como eso sí lo tiene el seguro, pues siempre toda la vida he escrito estrógenos conjugados de origen equino, creo que es. No me acuerdo bien, pero es así, estrógenos conjugados, sea la marca que sea, pero son estrógenos conjugados. O sea, es una hormona sintetizada a partir de un animal que se le da a la mujer, y esto la ayuda. Obviamente no todas las mujeres de cierta edad les gusta estarse tocando mucho o que la estén tocando mucho, así que la crema es un poquito incómoda, ¿no? Porque es todos los días, por todo el mes, por quién sabe cuánto tiempo. Las pastillas, creo que ya las sacaron del cuadro básico, o sea que hay que comprarlas. Y el spray, pues sí se compra. Pero eso va de acuerdo también al tipo de paciente, el poder adquisitivo del paciente y lo que el paciente desea. Pacientes que no tienen plata, pero no quieren estar incomodando el asunto y el spray o la pastilla les sale mejor. Pero son estrógenos conjugados. Menopausia prematura, menopausia normal y posmenopausia, ¿no? Que hay mujeres que empiezan a tener resequedad en el área genital, el líbido se va por el suelo, y por ahí, bueno, el asunto de la depresión, cambios de humor, etcétera, etcétera. Sí, profe, una consulta, profe. En el caso de algún adolescente que menstrue o sea, 2 veces al mes, ¿es correcto que un adolescente por primera vez esté menstruando 2 veces al mes? Si es su primera vez, sí, no se considera normal. Porque todavía el organismo está, todavía el organismo está adaptándose a ese pico hormonal que está teniendo la adolescente, y la respuesta del organismo pues puede ser esa. O incluso ella menstruó hoy es 20, se supone que el 20 de marzo debe menstruar de nuevo, no pasa nada. Llega el 20 de abril, no pasó nada, etcétera, etcétera. 6 meses, un año y vuelve a menstruar. Todo esto es normal porque depende cómo nuestro cuerpo se adapte a la cantidad de hormonas que se está produciendo por el cambio de etapa, ¿no? Profe, las inyecciones anticonceptivas tienen la misma función de las pastillas. Funciona también para planificar, te distribuye la cantidad de hormonas que la mujer necesita, o sea, todo como la pastilla. Sí, la pastilla tiene algo. Debe tomarse todos los días a la misma hora. Yo nunca hice eso cuando la tomaba. Pero se supone que es todos los días a la misma hora para que la cantidad de hormonas que te da la pastilla, ella tiene una vida media, no recuerdo ahorita cuánto es, pero no deben pasar más de 24 horas para tomarte la siguiente. Por eso es que a veces las mujeres se olvidan una y ya, eso fue todo, quedaron embarazadas. O sea, una dentro de los 30 días y ya quedaron embarazadas. No hay problemas con usar anticonceptivos cuando estás embarazada. Si suceden estos accidentes,
De hecho, el anticonceptivo te ayuda, vamos a decirlo así, a amarrar más el embarazo y no provoca abortos. Las inyectables también depende del tipo de inyectable, ¿no? Si es la mensual o la trimestral, el primer día, o sea, la primera dosis, sí tiene unos días específicos, mientras que las siguientes ya son de acuerdo al día que te inyectaste anteriormente. Pero funcionan de la misma manera. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, ahí en el grupo yo vi que un compañero o una compañera le pidió saber la nota del segundo parcial. Bueno, chicos, yo ahorita estoy en cobertura en la Barqueta, y estoy con el teléfono. A todas estas yo hago un millón de cosas y también soy voluntaria en los bomberos, así que ando por acá quemándome de gratis y estoy usando el celular y no tengo la cuadrícula de las notas, la planilla de las notas, perdón. Pero igual también les tengo que hacer mediana, si era lo que querían saber. Sí, profe, gracias. De repente en la noche o mañana les paso la planilla para que la vean. Profe, pues no sé, no está de más. De repente en una de las unidades que usted comparta las respuestas correctas de cada una, tanto del parcial 1 como del parcial 2, porque no sé, de repente alguien le gustaría saber realmente cuál era la respuesta correcta y aprender de ello, pues. Déjenme ver porque ninguno sacó 100, así que las respuestas no son iguales. Así como yo les enseñé el otro día, el sistema me tira todas las respuestas que dio cada uno, sea buena o sea mala. Para hacer eso tendría que sentarme a ver el mismo formulario que usé, que ahí sí están las respuestas correctas. Sí, profesora, sería hasta hoy nosotros terminamos con usted las clases con usted, bueno, una de las curiosidades que me quedé, que me llevo, profe, que no la pude conocer, algo que me quedé, y usted disculpe el atrevimiento, pero quedé que pues, ay, profe, que qué bueno, profe, mil bendiciones, qué bueno conocerla, porque la verdad que estaba y que 15 días la que me está hablando porque no conozco, y la verdad ha sido un placer verla personalmente. Mucho gusto, chicos. Y sí, bueno, sí, hoy es nuestra última clase. Y ha sido un poquito extenso el asunto. Ya tuvimos una conversación respecto a eso en la clase anterior. Pero bueno, son cosas que hay que hacer y tratar de buscar la manera, pues, de llevarse lo mínimo, que es lo que se busca, ¿no? Bien, chicos, si no tenemos más dudas, entonces, un gusto, agradecida, y en cuanto tenga chance les mando la planilla de las notas del examen. Ok, gracias, hasta luego.